Desde la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, México, para el mundo, te presentamos el programa de denuncia y propuesta Ya Basta, ya basta, que Jorge Ramírez tiene para ti. Participa. Las opiniones y comentarios aquí expresados son responsabilidad absoluta de quien los emite. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy amable, estimado audiencia. Gracias por acompañarnos a su cita de hoy, a su programa Ya Basta. El día de hoy tenemos programada la asistencia de dos personas muy interesantes, como siempre. La verdad es que casi el requisito para venir aquí es tener algo interesante que decirle a la audiencia. Y procuramos que nuestros amigos, nuestros conocidos, nos recomienden siempre a alguien que tenga algo que decir y un mensaje bueno que darnos. El día de hoy se encuentra con nosotros el señor Murat Hakan Daglim. No sé si la pronunciación estuvo bien, si no tú me corriges. Es correcto. Sí. Él es el cónsul honorario de Turquía aquí en México. Y estamos esperando a Meyali Cervantes, la presidenta del colectivo juvenil Tepozcali y consejera del Observatorio de la Niñez en Discapacidad o con discapacidad. La verdad es que el tráfico hoy, particularmente San Viernes en Guadalajara, es una locura. Todo el mundo llega corriendo y barriéndose. Te saludo, Murat. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Jorge. Muy bien. Y saludos al auditorio y estimado radio escuchas. Muy amable, Murat. Muchas gracias. Si fueras tan amable, ustedes se preguntarán, caray, ¿qué tiene que hacer un cónsul en un programa de denuncia y de propuesta ciudadana? Bueno, antes que nada vamos aclarando, el señor Murat ya es mexicano, ya es naturalizado mexicano. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí en el país, Más Murat? o menos 26. 26 años. Sí. O sea que ya tienes suficiente experiencia como para decirnos cómo te ha tratado México, qué opinas de México. Pero antes que nada, me gustaría que nos relataras cuáles son las actividades que un cónsul de Turquía tiene en funciones en México, por ejemplo. ¿Cuáles serían tus actividades? ¿En qué se basa principalmente la actividad de un cónsul? Que es algo que no estamos muy habituados a tratar. Ese, Jorge, fue una aventura al inicio porque prácticamente yo me sentía cónsul. Y soy cónsul honorario de Turquía aquí en estado Jalisco. Me sentía cónsul prácticamente desde que llegué, porque había mucho desconocimiento acerca de Turquía en los años que llegué yo. Afortunadamente, últimamente se está acabando cada vez más. Y hace unos 3 años decidí aplicarme por el puesto hacia la embajada de Turquía en Ciudad de México. Fui aceptado por los dos países. Curiosamente, fui más investigado en México que en mi propio primer país, que es Turquía. Pero encantado con todo el mundo aquí. Curiosamente. Y de hecho la idea de aplicarme para ese puesto fue, más que nada, fue para acercar los dos pueblos que en su esencia yo he encontrado un acercamiento mucho más que muchos países europeos entre México y Turquía, a pesar de que México se considera una raza mezclada especialmente con los españoles, una raza criolla en su gran parte, pero en mis análisis personales yo he encontrado cosas más parecidas con los turcos que con los propios españoles. Y hay muchas muestras para eso. Bueno, es que los españoles también son una mezcolanza de razas allá en Sí, ahí vienen un poco lo que llaman moros. Exacto. Que a veces no es correctamente pronunciado, sino son andaluces los que han llegado de España y han quedado ahí más de 800 años, un poco más, especialmente en el sur y en el centro. Pero en convivencia diaria, que llevo ya 26 años aquí, continuamente viajo a Turquía, regreso a México,
hay muchísimas más cosas parecidas entre un mexicano, un turco, que un español, un turco. También conozco España, no tan bien como México o como Turquía, obviamente, pero cada vez que voy a España me sorprendo, manera de cómo entender las mismas palabras en castellano que aquí en México, hasta su forma de hablar. Además, yo me siento ya muy tapatío, me enamoro de esa ciudad. Yo soy originario de Estambul, que divide dos continentes, es la única ciudad en el mundo que divide dos continentes, siendo la misma ciudad, Asia y Europa, dividido por esa hermosa ciudad. En paz descansa el presidente y comandante, excomandante y presidente Napoleón Bonaparte, a pesar de que conoce uno de los franceses que ponen su país sobre todo, que había dicho que si el mundo fuera un solo mundo, aquel entonces se llamaba Constantinopla porque los turcos no habían llegado todavía a aquel territorio, que fuera su capital mundial. Entonces vengo a una ciudad de ese índole y me adapté a Guadalajara encantado, me enamoré de su sol, su clima semi-mediterráneo, últimamente un poco trópico, y me enamoré de su gente, que han sido muy amables conmigo. Curiosamente, dicen los tapatíos, tenemos fama de ser apáticos. No sé si yo se los abrí un poco o ellos mismos se abrieron conmigo, teniendo confianza conmigo. Yo los he encontrado muy abiertos conmigo. Me han ayudado en muchas cosas. Entonces decidí salirme de ese camino aventurero, un poco difícil, porque uno ocupa tener muchas responsabilidades y en su manera de ser tiene que ser muy cortés en las juntas que se va uno, en la embajada allá en Turquía o de repente aquí, y algún dependencia político, y tiene que utilizar un lenguaje muy diplomático que no iba con mi personalidad mucho. Únicamente lo utilizo cuando voy a esas cosas. Soy también miembro económico México-Turquía, miembro activo, sede en Polanco, México. De repente hacemos juntas entre empresarios turcos y mexicanos. La actividad empresarial está creciendo muchísimo, en porcentaje muchísimo más que con otros países, pero su tamaño todavía sigue siendo pequeño. Entonces dije, voy a acercar esos dos pueblos tan parecidos, con su vida diaria, cotidiana tan parecida, con su manera de bromear tan parecido, y sí, día por día, desde que llegué, he encontrado muchos tapatíos viajando hacia Turquía. Antes el déficit era enorme, que iban mucho más mexicanos a Turquía que los turcos vinieron a México, pero últimamente se está igualando casi. Los viajeros turcos cada día más frecuentes por acá, incluso empresarios turcos viniendo a invertirse a ciudades mexicanas. Perdón, a mí sí me gustaría, ya que hablamos de inversiones turcas en México, Sí, ¿de José. qué índole, de qué tipo, en qué rubro? Hay quien pone fábricas, tipo, para aprovechar, o sea, para hacer paneles solares. Hay quien viene a poner restaurantes, bares, otros que vienen a comprar cosas de México e importar hacia Turquía o viceversa. Cada vez que voy a Turquía encuentro más productos mexicanos originales, especialmente en ramo de gastronomía en Turquía, lo cual me enorgullece bastante estando ahí. Yo me siento un representante de Turquía en México y también un representante fuerte de México en el exterior, y especialmente en Turquía. Cuando subo al avión ya no critico nada de México, y también cuando vengo acá dejo de criticar todo de Turquía, que eso podría haber sido molesto por algunos amigos míos, como diciendo que esto nunca habla mal de su país. Créeme que lo mismo hago cuando voy a Turquía acerca de México, por más que últimamente me hagan preguntas, especialmente los actos de crimen organizado que les hacen increíbles, que ellos conociendo los turistas mexicanas tan amables, tan lindas, todos allá, que no lo pueden creer lo que está pasando, pero yo simplemente digo que es un ajuste de cuentas.
entre crimen organizado, la gente común y corriente no tiene nada que ver en eso. Bueno, no conozco mucho. ¿Qué tipo de gobierno llevan a cabo en Turquía, perdón? Un gobierno democrático y laico, un gobierno que ha apostado a la occidentalización totalmente, es igual que en Europa, el sistema político, igual que en México. Más bien ya se quiere convertir un poco al estilo mexicano porque acaban de votar un referéndum para cambiar el sistema de primer ministralismo, que llamo yo personalmente, que habiendo un primer ministro, un presidente aparte, pero el rol de primer ministro es mucho más fuerte políticamente hablando que su propio presidente, que únicamente representa prácticamente el país hacia el exterior, algunos asuntos interiores, haciendo un rol social que más que nada y dando firmas a algunas cosas, sellos, algunas cosas importantes. Ya votaron, hubo un referéndum, el pueblo turco votó a favor de presidencialismo y ya adentro de poco tiempo, poco a poco van a ir cambiando el sistema. De hecho, tomaron role model de México, role model de Estados Unidos y sacaron un análisis turco al final. Y ahorita es, por un lado, la opinión pública se divide en dos, 50% y 50%, pero yo siempre digo que se debe de hacer lo que desea el pueblo. Yo sé que a Turquía le va a ir bien con ese sistema político y lo que quiere hacer el Turquía, los que querían cambiar el sistema actual gobierno. Vienen de una dictadura, ¿no? No, nosotros nunca hemos tenido dictadura. Tuvimos una monarquía cuando éramos imperio otomano. Había sultanes, era un imperio muy poderoso. Habían llegado a dominar una tercera parte del mundo actual. Y me enorgullece de decirles que nunca intentaron cambiar culturas y religiones de los mismos pueblos, siempre respetando. Simplemente a Grecia dominamos alrededor de 400 años. Ellos siguen siendo ortodoxos, mayoritariamente ortodoxos griegos, y un pueblo habla idioma de griego. Y nunca hemos tenido dictadura. Y nunca tendremos tampoco, porque nosotros, en nuestros orígenes que vienen desde Asia Central, fuimos un pueblo nunca... Antes que nada quiero aclarar al público y a ti también personalmente, Jorge. Gracias. Ojalá que algunas palabras mías no se vayan a interpretar como ay, qué cónsul tan creído y que alaba su tierra y nada de eso. Simplemente nosotros no... No, pero se vale, ¿no? Gracias. Dice aquí el dicho que dice, en México mataron a un viejito porque no alababa su bastón. O sea, aquí podrían matar a un turco por no alabar a Turquía, ¿no? Entonces, sin problema. Sí, gracias, Jorge. Nunca fuimos un pueblo dominado por exterior. Nunca fuimos bajo ocupación, así como que lleguen y nos cambian nuestras costumbres y nos hacen un poco agachado. Entonces, por ese lado tenemos un carácter que se consideran especialmente por los europeos un poco fuerte, porque no agachamos ante ellos. Actual gobierno tampoco agacha ante Estados Unidos tampoco. Y entonces ese carácter yo creo que le va a ayudar mucho en este nuevo sistema de presidencia para hacer, o sea, que el hombre más poderoso sea en el país presidente. Y el pueblo le está apoyando fuertemente y actualmente es el presidente que tiene más popularidad en porcentaje de votos. Y referéndum pasó entre un 48 punto pico y 50% y pico. Aún opinión pública se dividió, pero la gente votó a favor. Y la historia nos va a enseñar, al futuro nos va a enseñar cómo le va a ir a Turquía. Pero estamos nosotros con una cultura, digo, como la sociedad no es una sociedad que agacha cuando haya un poder arriba muy, muy poderoso, muy fuerte. No está en nuestro carácter, o sea, es difícil que hagan que salga un pueblo sumiso de repente porque se cambió el sistema. Yo confío mucho en eso. Y quieren hacer que Turquía llegue a ser, tiene un proyecto a los años 2023, pero eso se puede alargar un poco, ser uno de las economías más fuertes del mundo, junto también uno de los países políticamente hablando más poderosos del mundo, y por lo menos en la región donde se encuentra.
Es un país muy amigable con sus vecinos, Okay. no promueve problemas, en ese caso parece mucho sistema mexicano en el exterior, que se me hace fabuloso y exageradamente bueno, porque México no es un país metiche con los vecinos y no daña a nadie en otros países. Eso se me hace fabuloso. Y Turquía sigue el mismo camino, porque el fundador de República Turca actual, Mustafa Kemal Atatürk, cuando logró correr los europeos después de Primera Guerra Mundial, que habían ocupado unos meses, un tiempecito a territorio turco, él hizo un pronunciamiento hacia el exterior diciendo que paz en el país, paz afuera o en el extranjero. Entonces, esa ideología todavía Turquía sigue. Entonces, yo creo que va a ser bueno ahora el cambio, porque el pueblo lo quiso. O sea, nadie vino por fuera a fuerzas. Lo propuso al pueblo que lo aceptara. Bien. Dice que, bueno, a mí me llama mucho, la verdad es que es raro encontrarse personas de su país. Por acá, la idea que efectivamente es una civilización milenaria, me llama la atención porque aquí en México hemos vivido ese tipo de situaciones, digo, por ahí hay un dicho que dice, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Y yo quisiera referirme a esto, ahora que ustedes manejan que quieren tener una democracia como la de México y una situación política como la de México, yo le digo, híjole, le hace falta estarse otro ratito por aquí en el país, porque, por ejemplo, yo tuve una infancia donde se veía así como, wow, traes una pluma Bic, traes un pantalón americano, una playera americana, o sea, los vehículos de producción nacional exclusivamente, y empezaban a verse por ahí los carritos de hot dog, no se conocían las hamburguesas, y no hace mucho, tengo 56 años. O sea, te estoy hablando que hace 48 años la situación de México era, a pesar de ser vecinos, éramos totalmente independientes, nuestra propia cultura, nuestras raíces, y nos empezaron a vender la idea de americanizarnos, ¿no? Y pues aquí está el resultado, sí. Americanizado, mi playerita, mi camisita de marca, mi relojito, y ya me metí en el sistema americano de vida, o sea, casi trabajar para vivir en vez de vivir, vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir. Este tipo de circunstancias creo que nos aqueja a todo el mundo. Y la democracia, entre comillas, pues como nos la plantearon, resulta que no es democracia, es una partidocracia. Porque los partidos políticos nos ponen las personas por las que tenemos que votar. No las elegimos nosotros, que en todo caso sería democracia. Ojalá y cuando regrese por allá a su tierra les diga aguas, porque creo que andamos mal. Y si no, ahí está México. Respecto a, pues qué padre, me llama mucho también la atención que ahora Turquía o los turcos estén viniendo a hacer negocios aquí, estén poniendo maquiladoras. En mi infancia las circunstancias que yo recuerdo haber visto, estudiado de Turquía, era casi como para que fuera al revés, para que los mexicanos fuéramos allá a poner empresas. O sea, también lo mismo sucedió con Japón, y no se diga con China. Japón era la manufacturera mundial de productos principalmente electrónicos. Sony, Sanyo, Panasonic, todo lo que venía con esas características era maquilado en Japón, excepto Fisher, Blue Point, Black, cosas alemanas, inglesas, que ellos no decían, no, mi madre, yo no les mando a los japoneses esto. Y finalmente sucedió lo que tenía que suceder. Les dio la vuelta y ahora pues tienen la supremacía, porque aprendieron a hacer las cosas y luego se pusieron a desarrollarlas e investigarlas. Chinos. En fin, y sí, los chinitos, mis respetos, ¿verdad? Ya les dijeron a los japoneses, quítate porque ahí te voy. Increíble, pero bueno, finalmente qué padre. A ver, ahora cuéntenos sus actividades como cónsul. ¿A qué se dedica un cónsul? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el contacto? ¿Cuál es su función? Nunca se me olvida cuando me citaron, nunca me dijeron que me iban a checar quién era, cómo era, otro, como que había llegado un orden desde Ciudad de México.
Secretaría de Exteriores. Políticos, o sea, fueron muy políticos, ese me gustó mucho y no me dijeron directamente, pero yo sentía como la entrevista era para checarme más que nada, si era factible mi deseo de ser cónsul, al lado del gobierno mexicano, acá, en Secretaría de Economía, y me estaban diciendo que me iban a invitar absolutamente todas las reuniones que se encontrara entre los dos países, y la persona que me entrevistó me estaba diciendo, usted está listo para llegar todas las reuniones, desde luego a los que quisiera usted irse. Yo dije, claro que sí, no hay ningún problema. Y luego me pidieron apoyo también, no nada más para Turquía, sino de México. Créeme que las dos cosas estoy haciendo hasta con más ganas, siempre con las mismas ganas, pero ahora con más posibilidades. Y actividad principal es, yo estoy un poco orientado por la Embajada de Turquía que se encuentra en Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec, una zona hermosa de México. El gobierno turco ahí tiene 4 casonas. Ahí tenemos un busto completo de Mustafa Kemal Atatürk, del fundador de la República Turca, Lomas de Chapultepec con reforma, orgullosamente hace muchos años puesto. Y Turquía tiene muchos intereses en México, en muchas cosas. Turquía es de los países que más construye a nivel mundial, incluso en Dubái es número 1 en construcciones, que Dubái es el país, la ciudad que más hay construcciones modernas actualmente. Ya veo con ganas que va a Guadalajara atrás. Estamos siendo una ciudad vertical, pero es otro tema, no quiero extraviar. No me está gustando nada porque aquí estuve yo enamorado de casas de 2 pisos nada más. Pero bueno, las cosas tienen que llegar lo que tiene que llegar. Y es irme a ese tipo de invitaciones y de repente la embajada de Turquía habla conmigo, si tengo mi posibilidad de tiempo, de mis otras actividades, atender a un empresario turco o un grupo de empresarios que vienen a un expo o vienen a una investigación donde pueden invertir, donde pueden poner fábricas, quieren hacer un mercadotecnia. Y me gustaría que hubiese sido también viceversa con los mexicanos en Turquía, porque también para ellos hay muchas oportunidades. Simple y llanamente me llega a la mente poner una bodega, tener aguacates mexicanos, que ningún aguacate mundial llega a lo de Michoacán, no sé, tener bodegas de tequila, tener bodegas para vender granos de café, que México tiene uno de los mejores granos del mundo, y etcétera, y etcétera, etcétera. Entonces, ojalá que cuando los países conozcan más y los dos gobiernos se ponen más actividades. Hace poco tuvimos la visita del señor presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, y fue invitado por actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Yo estuve en esa reunión en Palacio de Gobierno, fue maravilloso. Como les digo, como los caracteres son muy similares de actuar, aún los políticos, tomando la palabra político o política en buena manera de entender, no actualmente mucha gente opina en México, político es esto, política es esto, y yo sigo siendo un creyente que veo el diccionario, lo que significa lo creo, porque tengo muchas esperanzas puestas en 2 países. México, desde que yo llegué aquí de hace 26 años, todo el mundo dijimos, tiene mucho futuro México, esto sigue siendo mucho futuro. Tengo mucha fe en 2 países, entonces la idea es unirlas y de repente recibir gente así. Y más adelante me van a ir orientando más de la embajada. Yo soy una parte de la embajada, ir orientando poco a poco las cosas. No me gustó actuar solo. Tengo que actuar concorde los dos partes, dos gobiernos, para no hacer algo no indebido, ¿no? Porque Turquía se encuentra una zona geográfica política muy difícil de sostener. Antes que nosotros han pasado muchas civilizaciones. Somos la civilización o la raza que más estuvimos en ese territorio que se llama
antes que Turquía y siempre se ha así llamado Anatolia. Me gusta ese nombre para una niña, un nombre de mujer me encanta. Y somos la raza que más estuvimos ahí. Yo creo que mi deseo va a ser que siempre quedemos, ¿no? En ese caso, México tiene más fácil sus fronteras, a pesar de que nos han quitado prácticamente la mitad de Estados Unidos pertenecía, o más de la mitad de eso pertenecía al territorio mexicano. Tengo muy bien investigado la historia mexicana con Estados Unidos. Simplemente basta ver la mapa, cómo baja el río Bravo, pues Chueco. Ojalá y no los hubieran quitado, tendríamos más tranquilidad, pero no fue así. Perdón, Jorge, pero yo no opino en esa forma. Bueno. Sí. Pero bueno, ok, ahora, qué padre, fíjese nada más qué interesante, el hecho de que usted atienda a gentes, vaya, prácticamente sea el guía de turistas y el representante a la vez, el guía de negocios o el facilitador de negocios entre gente de su país. Qué padre sería que fuera inverso, con lo que usted planteó. Por ejemplo, estoy recordando que en esta temporada pasada de corte de aguacate, Estados Unidos nos retachó no sé cuántas, miles de toneladas de aguacate por situaciones del Tratado de Libre Comercio. Sí. Hace como un mes. No sabían dónde colocarlo, un poquito más, casi 2 meses. 2 meses, y medio, sí, 3. Sí. Y fíjese lo que usted me comenta. 3 meses. Gracias, ingeniero Felipe. Ahí tenemos nuestro feedback. Qué rápido pasa el tiempo, excelente, ¿verdad? Qué rápido, sí. Ahora, que la gente de aquí de Jalisco, por excelencia productores de tequila, con denominación de origen además, no puede haber otro tequila que no sea producido en Jalisco para el mundo, y con tanta, o sea, que empiece también usted a echarse viajecitos de aquí para allá de gente que pudiera iniciar negocios allá, sería fantástico. Bien, continuamos con la plática ahorita que regresemos del corte, vamos a un corte comercial y no se vaya, no tardamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo, Antena Noticias. Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. ¿Estás cansado de tanta indiferencia, indolencia, corrupción, malos tratos y pésimo servicio del gobierno? ¡Ya basta! Jorge Ramírez te invita a denunciar anomalías en los servicios y a proponer acciones que ayuden a dar solución en la problemática existente. Te esperamos de lunes a viernes de 20 a 21 horas aquí en Antena Noticias. Antena Noticias le presenta el resumen informativo con Adriana Romo y Alfredo Tinajero, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por esta estación. Lo invitamos a enterarse de la información más importante de México y el mundo. Antena Noticias, más cerca de usted. Banda, los espero de lunes a viernes por Antena Noticias Radio. En punto de las 9 de la noche tenemos artistas invitados, comediantes, imitadores, chisteros, bailarines, hablemos de vals, el top 10, la música del día, el chisme del día y la noticia de siempre. aquí en el show de Beto Torres. Todo esto, ya lo saben, en el mejor show de Antena Noticias. Escúchanos en TuneIn Radio y obsérvanos en vivo por la página de Facebook Antena Noticias. Ya lo sabes, el show de Beto Torres. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Muy amable, muchas gracias. La cafetería se llama Crema de Espresso. Sí. Arriba tenemos el hotel Chapultepec, frías y con... Bien, ahorita, perdón, ya regresamos, andamos poniéndonos de acuerdo en un temita que vamos a tocar y ya se integró con nosotros la señorita Ameyali Cervantes. Ella es presidenta de un colectivo juvenil que se llama Tepozcali o Tepozcali, algo así. Tepozcali, muy bien. Y también es consejera del Observatorio Del Observatorio Ciudadano. Del Observatorio de la Niñez
en discapacidad o con discapacidad? Del Observatorio Ciudadano de los Derechos de la Niñez. Ah, excelente, me pasaron mal el dato. Pues bien, bienvenida, qué lástima que nada más vas a estar media hora con nosotros, pero vamos a aprovecharla a lo máximo. Te comentaba, te estaba presentando, el señor es Murat Hakan, es cónsul honorario de Turquía en México. Y nos estaba hablando respecto a sus actividades, nos estaba dando su punto de vista respecto del país. Él ya es nacionalizado mexicano. Y me gustaría también que por concluir un poquito el tema, sí, respecto a ti, que me comentaras, ¿tú cómo ves el desarrollo político o gubernamental de México para los asuntos que tú manejas? O sea, para cuando viene tu gente a invertir, se dan las facilidades. ¿Cuál es tu experiencia? No hablemos de lo que nos corresponde a los mexicanos de la esencia, ¿sí? O bueno, si quieres comentarlo también, aquí lo único prohibido es prohibir. Sí. Pero yo hablaría más bien cuando tú traes personas a invertir aquí a México. Desconozco, supongo que hablan a través de la Secretaría de Comercio, de la Secretaría del Trabajo, de infinidad de secretarías que tienen que desfilar para poder establecer una inversión turca en México. Incluso filtros también, porque, pues dicho sea de paso, los turcos no fuman nada más cigarros de tabaco, ni lo distribuyen tampoco, ¿no? El asunto es, digo, pensando en que me acuerdo mucho de una película que salió hace añísimos aquí en México, se llamaba Expreso de Medianoche, y trataban de unos jóvenes que intentaron vender hashish en Turquía, y luego cayeron presos en esas cárceles, así sí, tipo Lecumberria o un poquito peor aquí en México, y ya no podían salir, era un rollo no, así terrorífico, y hablaba mucho de la situación del preso, de la rigidez, y casi de, pues era cadena perpetua para quien intentara manejar este tipo de cosas, pero más bien se interpreta como que por llevar producto de lo existente, o sea, por llevar la competencia, o sea, una situación así difícil. En fin, el asunto es cómo los tratan aquí. En final salió esa persona, y ya salió, y esta película se escapó. Yo le llamé La mentira de medianoche, porque total y absoluta mentira, que supuestamente fue en mi época de niñez. Exacto. Esa película fue financiado por un lobby armenio, especialmente en California, en Estados Unidos. Fue regalado a todos los cines mundiales porque tienen un poco dolor de estómago con los turcos por la historia, que fueron dominados también, y ellos hablan de ciertas cosas que los turcos... No sí, los turcos... Era un solo americano que traía algo supuestamente. Lo fuerte de la película dice que al inicio fue una historia verdadera, pero todos sabemos que, por más que diga verdad o mentira, y no sabemos hasta que las cosas se hagan. Depende del lado que estás viendo la situación. Sí, pero esa película está comprobadísimo, fue regalado a todos los cines de mundiales prácticamente para que los enseñaran, y yo le llamo, y sí, siempre seguiré llamando La mentira de medianoche. Aquel entonces en Turquía, claro que los cárceles han tenido sus propios rigideces, otro. ¿Cuál cárcel en el mundo no lo tiene? Actualmente, una de las cárceles que rezo mucho a Dios que nunca caiga es de los Estados Unidos. Okay. Que a pesar de que tienen toda la modernidad, todo esto, pero son espantosos, se me hacen. Cualquier cárcel es espantoso. Bien. Sí, Dios. Ahora, ¿cómo lo trata el gobierno cuando viene con la gente? Me trata perfectamente bien el gobierno mexicano. Jorge, si me preguntas para el futuro político de México, yo digo que vienen tiempos muy interesantes. Yo veo cada vez la gente más despierta, especialmente los jóvenes, y son muy capaces, lo que llamamos milenios. ¿Qué opinas de los candidatos independientes, por cierto? Excelente. De hecho, yo estoy apoyando personalmente uno que va por diputado federal, que se llama Jorge Ruiz. Uh-huh. Es un amigo personalmente, se avientó esto, me pidió mi apoyo moral. Yo únicamente le pedí una promesa. Con eso estaba adentro, que iba a ser honesto y nunca iba a entrar a la corrupción, que iba a luchar para un México mejor cada día más, y que no se vendiera. Con eso quedamos. Excelente. Ameyani, yo sé que tu rollo es muy diferente, pero también sé
que eres una campeona estatal de debate, o sea que tu capacidad... en 2015. Fíjate nada más, qué belleza. ¿Tú qué opinas? O sea, lástima, no nos enganchamos de un principio. Quisiera que nos comentaras, pues hay mucho de qué platicar contigo, pero ya que estamos en la época que tiende a las elecciones, que hay una independentocracia ahora, que yo favorezco también, estoy de acuerdo. De hecho, el primer candidato independiente que hubo aquí, lo supe en el momento que llegué a votar, y en automático voté por él. Bueno, en fin, ¿tú qué opinas? ¿Los chavos qué opinan de los candidatos independientes? Pues principalmente yo creo que es una buena estrategia. Hay muchas implicaciones para llegar a ser independiente. Te piden un sinfín de cosas, te piden firmas, te piden campaña, no te dan el suficiente dinero para tu campaña como le podrían dar a un partido político. Hay muchísimos obstáculos para que un joven que quiere apoyar a la sociedad pueda llegar a ser independiente. Y aún así, nosotros como jóvenes estamos apoyando a esta iniciativa de los candidatos independientes porque creemos que es más fácil que un ciudadano que está fuera de un partido tenga propuestas claras y concisas a lo que puede llegar a tener un partido, porque a veces los partidos están viendo por un beneficio general, no están viendo por un beneficio particular. Entonces, por ejemplo, en el caso de los diputados, un diputado, ¿cómo te puede llegar a decir, sabes que yo por mi distrito veo esto? En cambio, un diputado por un partido te puede decir, sabes que yo lo veo como lo está viendo el partido, es todo monótono, es todo muy rígido, está regido por el partido, no está regido por la ciudadanía, como en realidad se supone que son representantes ciudadanos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pedro Kumamoto o del Bronco allá en Monterrey, quienes nos están diciendo que tienen propuestas claras para ayudar a la gente, tienen propuestas concisas para llevarlas dentro de su campaña y son propuestas más ciudadanas, más implicadas a la ciudadanía que lo que podría llegar a ser la partidocracia. Excelente. ¿Cuántos años tienes, Ameyali? 15. ¡Wow! Felicidades. Fíjense nada más, esto es algo de lo que, por este tipo de personas, gracias Ameyali, gracias también a ti, Murat, por este tipo de personas que se ponen a trabajar, que ponen a trabajar su cerebro, a sacar conclusiones y a hacer algo. Esto es un ejemplo, o sea, y por eso vale la pena tener ese espacio, ¿no? Qué bueno, ojalá y haya muchos chavos escuchando esto y dándose cuenta que si ustedes no se integran a la vida política de su país, si no se interesan en las decisiones y en la gente que van a poner como sus servidores para que atiendan sus necesidades, vamos a seguir igual o peor que como estamos. Y la verdad es que estamos del lado. Nada más si quisiera hacer una pequeña corrección. Para mí, Pedro Kumamoto, mis respetos. El Bronco en Nuevo León fue un lobo con piel de oveja. Dejó al PRI, se lanzó como independiente, hizo propuestas muy positivas que me gustaría que le preguntaras a alguien de Nuevo León qué ha cumplido. Ni siquiera meter a Medina, su antecesor, al bote. Estuvo 2 días y le dio luz verde para afuera. O sea, entre otras cosas, pero sin embargo, esa es mi preocupación finalmente, o sea, que aunque prevalece la oportunidad de que la gente ya está harta y dice, vamos, yo no quiero ser partido, quiero ser independiente, quiero tener realmente una acción tal como se me confiere constitucionalmente, servidor, y se lancen. Wow, qué padre, qué bonito que tengamos eso, y más bonito, insisto, que la gente pequeña, la gente joven, no pequeña, la gente joven nos esté dando incluso clase a los maduros, a los adultos que seguimos esperando un redentor que venga a solucionarnos la vida. Sí. Ameyali, respecto a la situación como consejera del Observatorio de la Niñez, ¿qué me puedes decir? ¿Qué actividades tienen ustedes por ahí? Pues nosotros nos encargamos de ser un vínculo entre los niños que a veces no tienen esa cultura de denuncia, que a veces no tienen la forma de denunciar ellos, que se les están violando sus derechos, hacia la forma de denunciarlos. Ahorita tenemos un caso de una niña que su maestra en la escuela la golpea. La golpea, la niña acude con la directora,
trae moretes, de hecho aquí traigo unas fotos, toda esta parte del brazo trae moretes la niña. Es como desde el codo hasta la muñeca. Trae muchos moretes, se ve muy terrorífico que la maestra la esté golpeando así. ¿Y cuántas niñas más o niños más puede haber en su salón que la maestra los esté golpeando? La niña se queja con la directora y la directora no mueve el dedo. Dice, sí, ya sé que los golpea, gracias mija por venir a avisar. La niña llega a su casa, los papás ven los moretes, deciden ir a quejarse de nuevo con la institución dice que era algo, van pasando 2 semanas, la niña sigue regresando a casa con moretes y la institución sigue sin mover un dedo. Los papás se comunican con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Observatorio Ciudadano, tengo el caso de mi pequeña. Quiero que vayan y revisen a la escuela para ver cuántos niños más hay. Y no solo denuncié yo, sino que denuncien todos los papás de los demás niños. Entonces puedan o correr a la maestra o a la directora, porque no hay una forma de decir que esto sea algo humano. Es una clara violación a los derechos de los niños que están en esa clase. Claro. Porque sí, está bien que antes se golpeaban a los niños en las instituciones, pero con los derechos humanos establecidos ahora ya no es algo que deba de estarse promoviendo. La violencia no es una forma de enseñar, no es una forma de estar haciendo educación. La educación tiene que ser con diálogo. Entonces, si el niño se porta mal, no tienes que golpearlo, tienes que dialogar. Y eso es algo que los maestros no están entendiendo. Es algo que los maestros no entienden. ¿Sabes qué? No le doy clase, no controlo el grupo en muchas escuelas. Y en esta escuela, ¿sabes qué? Golpea a la pequeña. Y nosotros, ahorita esa es la causa más grande y nosotros somos una especie de vínculo entre los padres y la menor a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la escuela. Porque a veces la escuela va a decir, pues ya me metieron 2 denuncias, la comisión no va a hacer nada, ya me denunciaron, ya corrí a la maestra, ya corrí a la directora, vuelvo a contratar a otra maestra y que sigan castigando a los niños con golpes. Nosotros nos vamos a estar encargando como observatorio que después de este incidente no vuelva a ocurrir otro incidente del estilo dentro de la institución. ¿Por qué? Porque la comisión tiene varias vertientes y no puede estar en cada uno de los lugares, pero nosotros como observatorio sí podemos estar en cada uno de los lugares viendo que no se estén violando los derechos de los niños. Ok, yo más que una violación a un derecho, resulta que ahora ya existen legislaciones que atienden principalmente a la seguridad del menor. Sí. Y lo protegen hasta de sus propios padres. La situación, bueno, yo no le tengo mucha fe a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Te voy a decir por qué. Porque lo que conozco del señor Álvarez Cibrián lo único que ha hecho es incrementarse el sueldo y en el tiempo que tiene ahí al frente, permite, o sea, te doy mi comentario nada más, tú tomarás la mejor decisión y yo te aplaudo lo que tú estás haciendo, porque estás haciendo incluso más que los propios padres que la niña. Y tú y tu observatorio, entonces genial. Pero en mi opinión, conociendo la actitud o la actuación de esta persona, no pretendo hablar mal de él. Te voy a decir la óptica que yo tengo. Ha hecho 4 recomendaciones que tú me podrías preguntar, ¿y qué ha sucedido con las recomendaciones? Pues yo te regresaría la pregunta, pues tú dime. La agarran los políticos, las leen y no sé qué más hagan con ellas. Sin embargo, a nivel, creo que ya tiene una penalización o tiene un carácter de índole penal incluso, el hecho de que, bueno, ya meten a la cárcel a los padres que golpean a sus hijos, pues ¿qué puede esperar una maestra en contubernio con una directora? De hecho, para eso es la denuncia, para que se haga una penalización, si no es monetaria, que sea de justicia legal, ya sea una multa o, en el mejor de los casos, que la mujer pague condena en prisión. Pero sí, de hecho, la mayoría de las recomendaciones que se dan, la comisión no tiene para estarlas viendo cada una. Por eso se están creando varios observatorios ciudadanos para recibir recomendaciones. También es parte de nosotros. Ahorita no hay observatorios ciudadanos de todas las materias que podríamos pensar en las que se violan los derechos humanos, pero se está intentando
Y bueno, yo valoro mucho que se esté intentando esto de los observatorios. Ya hay observatorios ciudadanos de discapacidad, se creó el año pasado. Está de la niñez, que se creó este año. Dentro de la misma comisión está el Consejo General, que es como un observatorio de los observatorios que se están creando. Entonces sí es como, bueno, tiene que pasar como muchos filtros para que llegue la queja, pero después de todos los filtros se está haciendo lo mejor que se puede, o por lo menos en parte de el observatorio de la niñez sí se está haciendo. Llevamos trabajando apenas 2 meses, pero dentro de esos 2 meses ya tenemos 7 casos evaluados de maltrato en distintos albergues, de maltrato familiar y de abuso sexual infantil. También dentro de las denuncias que nos han llegado, nada más nos ha llegado la denuncia de esta niña, pero se va a iniciar a hacer revisión de los albergues en los que tienen a los niños que fueron violentados, ya que se le quita al Estado, el Estado le quita a los papás a estos niños y se les entrega un albergue. En la mayoría de los casos, los albergues terminan por hacer la función de los padres, terminan por golpearlos, por quemarlos con los cigarros y los dejan igual o peor que como los tenían con los padres, porque los padres mínimo les daban comida. Entonces nuestra función es... ¿Cuál es la alternativa? Ahorita nuestra función es ir, checar el albergue, presentar la queja ante derechos humanos, presentar la denuncia legal y llevar a algún abogado o algo que se esté manteniendo en juicio para poder o retirar a la persona dueña del albergue y poner a alguien, o en el peor de los casos, que hay un caso de un albergue en Santa María que no hay dinero. Las mujeres que están en el albergue cuidando a los niños son un amor. Esas mujeres los tienen con todo el cariño, no los maltratan, no nada, pero no tienen dinero. Al albergue no se le da, ¿y con qué van a comer los niños? Si las mujeres están trabajando ahí como voluntarias, aparte tienen su trabajo, aparte tienen su familia. Las mujeres los cuidan, los quieren, los aman y los acogen, pero el amor no alimenta. Exacto. Y el Estado no da dinero. Ok, ¿y qué puede hacer las personas que nos están escuchando ahorita para apoyar a ese albergue y para apoyar al Observatorio Ciudadano donde tú estás? ¿Teléfonos, algún correo, Face? ¿Cómo? Sí, por supuesto, le puedo pasar mi número, ahorita no traigo tarjeta, pero si quieres... Sí, al aire para que lo tome nota, por favor, y si no, aquí posteriormente sacaremos una... ¿Sí eres tan amable? Sí, mi número es 33 21 14 5501. Y conmigo pueden denunciar, y en lo que nos pueden ayudar es, si ustedes saben de algún caso de violación de los derechos de los niños, decirlo. No quedarse callado. ¿Sabes qué? Yo tengo un primo que está sufriendo esto y esto. Ok, voy a ayudar a mi primo y voy a denunciar ante el observatorio. O ¿sabes qué? Yo sé de cerca de mi casa hay un lugar de trata de blancas y yo sé que es ilegal y hay menores allá adentro. Se lo mando al observatorio, la denuncia se pone y nosotros llevamos en marcha todo el juicio. Lo único que tienen que hacer es decir, yo sé de un caso, o yo sé de un albergue, o yo vi esto en la calle, o yo escuché esto en las noticias, y denunciarlo. Decirlo, no quedarse callados. Lo mejor es, ¿sabes qué? Yo lo sé, lo digo. Porque lo peor que podemos hacer nosotros es guardar silencio, porque entonces también somos cómplices. ¡Wow! Pues ahora sí que nos dieron cátedra, mi amigo. Nos dio cátedra, sí, claro, clase. Podría opinar algunas cosas. Por supuesto. Nos queda poco felicidades. tiempo, pero... Ayeli, ¿verdad? Ameyali. Ameyali, qué bonito nombre, Para indígena, padrísimo. dale, Original mexicano. ahorita la salida platicamos. Ameyali. Muchísimas felicidades. Más que nada, yo soy una persona que personalmente apuesta en jóvenes, pero nunca esperaba a alguien tan joven como tú, tan jovencita de 15 años. Tengo un hijo de 14, más o menos parecida de carácter de ella. Pues hay que presentarlos ojalá, para que se active también. Si se claro. Ojalá, sí, le voy a decir, nosotros tenemos una fundación también para ayudar a los pobres. Repartimos despensas cada mes, mañana nos toca una, y hemos encontrado en la gente más que nada que lo que quieren es apoyo moral que alimento. Y tenemos una comisión que va y checa la situación de la familia, que no tengan, por ejemplo, un papá drogadicto, un papá alcohólico que obliga a sus hijos a traer caguamos todas las horas del día.
nada más tiene trabajando la mujer. Ese tipo de familias no las ayudamos, simplemente con un papá responsable, una mamá limpia que cuida a sus hijos y todo eso. Esa fundación se llama María Manos Llenos de Amor, la encabeza mi esposa Georgina Tobar, y nos ha ido muy bien ahí. Pero Ameyali, muchas felicidades, estoy muy contento, me voy a dejar esta cabina súper contento porque yo en todas mis conferencias que doy, especialmente hoy en las universidades con la gente joven, yo no sé, me siento muy, pero muy identificado con las opiniones de ustedes. Curiosamente choco con las opiniones de gente de mi propia edad. De repente pienso que, la verdad, hace rato tú mencionaste, Jorge, nada más estamos esperando que caigan las casas, o sea, que lleguen solitos. Tenemos talentos. Impresionante. Talentos como ella, difícilmente en el país más poderoso del mundo que se encontrarían, que está el norte. Porque los jóvenes de ese país, mayormente hablando, ya no les interesa política. ¿Sí? Y tanto como aquí, ojalá que nunca rindas, ojalá que nunca cambies tus opiniones críticas. Una de las cosas que yo he observado, tú no me has hecho la pregunta, por eso no quise ser metiche, adelantar y todo esto. Ojalá que no le tomemos como mexicanos, considerando a mí también a la vez. Nos hace falta muchísima la crítica, pero mucha. Autocrítica y crítica contra las injusticias. Protestar y seguir protestando sin cansarnos. Obviamente no con violencia, sino opiniones, charlar. El problema de protestar es que nos callan. Yo Sí, como feminista sí. sé bien de todos Con los razón. feminicidios que puede haber que nos callan. A las mujeres nos callan, a los estudiantes nos callan. Hay desapariciones forzadas, hay personas en la calle que quieren alzar la voz y no nos dejan. Es muy triste porque todos necesitamos en algún momento decir, yo pienso esto y creo que debemos de hacer esto. Siempre que mejor que decirlo todos juntos, pero al gobierno le da miedo cuando nos unimos y nos callan, y nos separan, y nos matan, y nos desaparecen, y nos mantienen con la boca tapada, una cintita. Sí, yo también, a mí me dijeron de parte de feministas que soy feminista, de hecho, platicando con ella, una de ellas, pero vienen tiempos muy interesantes. ¿Sabes por qué vienen tiempos muy interesantes? Porque la sociedad ya está cansada. Sí. Yo converso mucho con la gente, Jorge. Encuentro más apoyo a la sociedad en gente humilde, sin serme creído ni nada, en mi ambiente social que me encuentro, mucho más en la calle, charlando con un jardinero, parlando con un policía en la bicicleta. De hecho, hace poco dos de ellos me dijeron, ¿por qué usted no se avienta a la política? No tengo ese interés. Yo quiero unir los pueblos. Nada más. Y soy muy reservado para meterme cosas interiores de México porque se pueden malinterpretar. Pero estoy atrás de los jóvenes como Ameyali, como Jorge Ruiz, a la vez como mi hijo Murat Dagli, Victoria Dagli, también son luchadores sociales. Mi esposa Gina Tobar, luchadora social. Lo que nos ha funcionado muy bien en Turquía, a pesar de que Turquía tiene mucho déficit también en muchas cosas, fundar sociedades civiles. Ese tipo de cosas, por ejemplo, que no dañaría ni ningún partido político, simplemente está en los derechos humanos, como ustedes están diciendo, de que todos tenemos derecho a vivir decentemente sin ser abusado, perdón. Sí. Y yo creo que ningún partido político opone contra eso. Yo veo la prensa muy, no me gusta utilizar la palabra vendida, porque no me gusta hablar de las cosas que yo no puedo comprobar, pero veo una prensa fuera de algunas revistas y periódicos, una prensa fuera de tu programa, como muy apática. O sea, agarro un periódico para leer, muy famoso,
no encuentro más que sucedió esto, sucedió otro. Por ejemplo, alguien como Ameyali tuviera una esquina, una columna escribiendo, impresionante. Llegas a impactar, sobre todo a esa edad. Yo tengo toda mi fe, absolutamente toda mi fe en mis conferencias, termino diciendo eso a los jóvenes, depositado en los milenios. A pesar de que todos mis amigos de mi propia edad, que tengo 51 años, se quejan de ellos porque no son aptos para sostener un trabajo fijo, no quieren tener casa, no quieren tener coche, digo, pero son gentes jóvenes que siempre tienen mente abierta, despierta, críticas, es lo que nos hace falta. Hay que renunciar, denunciar o criticarnos, o sea, muchas veces uno dice, ¿para qué hablo si no va a hacer nada? Pero entre como ese programa, o una charla de café, o en la calle, o en el camión, o en el coche, o en una reunión familiar que encontramos, que critiquemos a lo que no nos gusta. Crear conciencia. Conciencia, claro. Esa es la arma más poderosa. Eso se hacía mucho en la antigua Grecia, que estaban antes en las tierras actuales, que son mis tierras turcas. El que tenía opinión tenía speaker corner, una esquina en la ciudad, un altar de mármol blanco, salía a hablar. De ahí salió Sócrates, de ahí salió Platón. Ve que hombres fueron simplemente de hablar al público, simplemente criticar a lo que no les gusta. Y aunque sea en casa, aunque sea con la familia, siempre es bueno crear conciencia, porque si no iniciamos, yo creo que crear conciencia con los más pequeños. Yo tengo fe en la niñez, crear conciencia con ellos, iniciando, porque ellos son lo que sigue. Ellos van a llegar y nos van a dar una patada a todos, y nos van a decir, ya pasó tu tiempo, ya hablaste lo que tenías que hablar, me toca hablar a mí, ya me diste la conciencia que necesitaba. Pero también crear conciencia con los mayores para que ellos mismos puedan difundirla, porque de boca en boca, decían que de boca en boca se va dando todo. No necesitas estar en un estrado, no necesitas tener 1 millón de personas que te escuchen, necesitas una persona que te escuche y que a esa persona lo escuche otra persona, y a esa persona otra persona, y así se transmiten las ideas. Ok, pues desgraciadamente el tiempo se ha acabado. Quiero hacer aquí una invitación a ambos para que regresen cualquier día de estos, o cuando tengan que decidir. Ahorita les voy a pasar mi celular, si no pueden venir, me pueden marcar y me pueden decir, oye, están denunciando este problema, estamos haciendo estas actividades, queremos informarle a la gente que estamos haciendo esto, hemos tenido esta respuesta, estamos protegiendo tantos niños. Perfecto. Vaya, no quiero que sea una invitación esporádica y ya fue ahí y ya se acabó. Vamos dándole continuidad a sus actividades, porque esto es un ejemplo y es la propuesta que tiene el programa para los ciudadanos. Gracias. Tengo una nieta de 17 años, a lo mejor luego la pongo en contacto contigo, y invítanos a tomar un café. ¿A dónde? A mi segunda etapa de vida, que opero una pequeña cafetería en las calles de Juan Manuel y Frías, exactamente en la esquina. Arriba tengo un pequeño hotel que se llama Suiza Chapultepec. Apuesto a hacer uno de los mejores cafés, especialmente expresos de la ciudad. Wow. Y hacemos todo tipo de cafés y tés. Están todos bienvenidos, bienvenidas, aunque no consuman. Si tienen algo que charlar, platicar, porque además es un espacio cultural. Tenemos muchos libros que leer, muchas revistas que leer y mucha charla que conversar. Perfecto. Entonces repetimos los teléfonos ahí nos vemos, Juan Manuel y Frías. Gracias. Vamos a buscar a nuestro amigo Murat para conversar, para platicar, y más que ya está manejándole su campaña a un político. Gracias. Teléfono de Ameyali Cervantes, 3321 14 55 04. 01, perdón. 3321 14 55 01. Nos vemos el lunes y, señores, por favor, ya basta.